Seguimos con el siguiente ponente, que es Aníbal Bueno. Aníbal Bueno es presidente de Hablando de Ciencia. Desde RP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, queremos dar también voces a otras personas, no solo de nuestra asociación. No somos una asociación que se nutra solo, queramos ser portavoz de nada, sino que no somos para nada endogámicos y queremos que los demás, las personas que tengan algo que decir, aunque no sean de nuestra socios y paguen cuota, hablen. Aníbal Bueno es ingeniero superior, ingeniero de la Escuela Superior de Informática, pero él es máster en bioinformática. A él le encanta mezclarlo todo. Va a mezclar, es una persona multidisciplinar, me encanta porque cada vez tiene una idea nueva. Está en la Universidad de Málaga haciendo la investigación y hace poco vino de Sudán del Sur, donde ha intentado hacer un documental sobre la guerra de Sudán del Sur. Entonces, con todos los viajes que ha hecho, se ha encontrado con un montón de situaciones irracionales, digamos, y ha titulado su charla África, creyendo lo increíble, un escéptico en la selva. Gracias, Aníbal. Muchas gracias, Jorge. Bueno, lo primero que quiero decir es precisamente eso que ha comentado Jorge, que hace 4 días que volví de Sudán del Sur. Pero no pasa nada, no os preocupéis, podéis saludarme, hablar conmigo por los pasillos, incluso podéis abrazarme y besarme, sobre todo las chicas si queréis, que no tengo el ébola, ¿vale? África es muy grande y yo he estado en esa parte de África a 4.500 kilómetros en línea recta del foco más cercano de ébola. En Sudán del Sur no hay ébola, pero hay otras cosas. Hay una guerra civil que dura más de un año ya, y hay una hambruna que dura cerca de 5 años, desde que Sudán del Sur se independizó de Sudán. Pero bueno, tampoco voy a hablar de estos temas tan tristes, voy a hablar de otras cosas que pasan allí también. Por ejemplo, esto. Aquí tenemos a un individuo de la etnia Mundari que se está echando unos polvos blancos encima. ¿Qué es eso? Pues no es más que las cenizas de una hoguera. Ellos tienen la tradición, cuando atardece, de hacer una hoguera y con la ceniza blanca que queda se recubren todo el cuerpo. Y luego al día siguiente van con todo el cuerpo de blanco, aunque bueno, al paso de las horas ya no es blanco puro. ¿Y esto por qué lo hacen? Lo hacen porque creen que les protege de los malos espíritus. Si nos vamos a otro país de África, a Nigeria, en Nigeria tienen la tradición de hacer, sobre todo en las tribus del sur, de hacer escarificaciones faciales a los miembros de la etnia. Esto se lo hacen cuando son recién nacidos y obviamente lo llevan ya el resto de su vida. Cada etnia tiene un patrón de escarificación facial diferente, de manera que si tú sabes esos códigos puedes identificar a qué etnia pertenece cada individuo. Pero no solo eso, sino que además dicen que estas marcas protegen de enfermedades. Por ejemplo, las 2 marcas que lleva en la sien esta señora supuestamente le protegen de sufrir migrañas o dolores de cabeza a lo largo de su vida. En Mali, por ejemplo, está bastante extendida la pseudomedicina animista, que no es más que tratar enfermedades haciendo uso de trozos de animales. Por ejemplo, tú tienes la malaria, tú vas al supuesto médico animista, él te vende una cabeza de chimpancé, por ejemplo, o de cabra, tú la pones en el salón de tu casa y se supone que te curas de la malaria. Bueno, este caso, alguna imagen como esta supongo que conoceréis. Esta etnia son los Mursi, en Etiopía. Tienen la tradición de las mujeres, solo las mujeres, de llevar unos enormes platos de cerámica en su labio inferior. Al llevar este plato, llegan incluso a perder toda la dentadura, por propia erosión. Pero además dicen que una mujer es más fértil cuanto más grande es el plato que puede albergar en su labio, con lo cual también son más deseadas por los hombres de esa tribu. El caso de Benín es muy curioso porque es el único país, al menos que yo conozca, que tiene el vudú como religión oficial. Esta mujer, que vivía en un pueblecito muy pequeño, perdió a sus 2 hijos, murieron, y el sacerdote vudú le hizo una réplica en madera
y aseguraba que el espíritu de los niños vivía dentro de esas figuras de madera. Y la mujer los cuidaba como si fuesen sus hijos. Increíble. Por último, en Camerún, la etnia Koma, que vive en lo alto del monte Atlántica, es una etnia animista que en la época seca, desde diciembre hasta mayo, realizan la danza de la lluvia, porque, bueno, ese es el chamán de la tribu, que es el encargado de llevar a cabo el ritual. Ellos son agricultores y en esa época, pues, hacen esa plegaria a los dioses. Bueno, con esta imagen quiero transmitir que cuando tú vas a esos países y te interesas por la cultura y la antropología de allí, muchas veces tienes que pasar por situaciones que como escéptico, bueno, pero ahí está, te dan pócimas para cualquier cosa que tengas. Bueno, entonces tenemos una serie de supersticiones. Tenemos las cenizas mágicas, las escarificaciones protectoras, la reencarnación vudú, la danza de la lluvia, entre otras. Todo esto no creo que haga falta que lo diga, pero no tiene ningún tipo de base científica. Y estoy seguro que no hay nadie en esta sala que crea que algo de eso funciona, o tiene algún fundamento, o sirve para algo. Esto ocurre en África. ¿Y qué pasa aquí? Aquí en Europa, y más concretamente en España. Aquí también tenemos nuestras supersticiones, algunas propias y muchas cogidas de otras culturas. Aquí tenemos la astrología, el horóscopo. Tenemos la reflexología podal, el reiki, la homeopatía, la acupuntura. Seguro que conocéis gente que sí que cree en esas cosas de allí. Y obviamente no tienen ningún tipo de base científica. Realmente es lo mismo. Quizá aquello nos resulta más familiar porque está más entre nosotros, pero estamos hablando de lo mismo. Y yo iría un poco más lejos e incluiría aquí la religión, sin ningún tipo de duda. Bien, entonces tenemos toda esta serie de supersticiones en las cuales la gente cree en diferentes partes del mundo. ¿Por qué ocurre esto y qué podemos hacer al respecto? Son preguntas complicadas, sobre todo la primera de ellas. El explicar por qué ocurre esto requeriría una charla mucho más extensa. Entonces voy simplemente a dar unas pinceladas a modo ilustrativo. Este es un gráfico de la evolución de las religiones animistas en África. Vemos que en los últimos 100 años prácticamente han desaparecido. Esto se puede deber a múltiples factores, tanto a la incursión de otras religiones como a la culturización de algunos países. Si miramos a nivel mundial, aquí he puesto dos gráficos, el de la izquierda es el nivel de religiosidad por países. Cuanto más oscuro, mayor es el grado de religiosidad. Y a la derecha tenemos el nivel de carencia educativa, datos de la ONU. Rojo, mayor carencia educativa. Verde, menor carencia educativa. Vemos que hay una correlación brutal entre ambos mapas. No voy a establecer una relación causa-efecto, pero más que nada porque no tengo tiempo. Y para ser riguroso diré que hay correlación entre los datos y que es interesante entrar ahí. Como también podemos ver el nivel de religiosidad comparado con la calidad de vida, según datos de la UNESCO también. Bueno, entonces si vamos un poco más al aspecto psicológico o psicobiológico de las supersticiones, lo primero que vemos es que no todas están igual de arraigadas en nuestros pensamientos. Esos porcentajes están extraídos del Instituto Nacional de Estadística en España, es el porcentaje de gente que cree en alguna de esas supersticiones. Bien, según los expertos, los psicólogos dicen que las supersticiones han sido positivas en nuestro desarrollo como especie, que en algún momento, a nivel evolutivo, fue una ventaja para nosotros el ser supersticiosos o el que nuestro cerebro funcione como funciona. Nuestro cerebro funciona de una manera determinada. Está mucho más preparado para razonar de manera inductiva que de manera deductiva. Es muy vulnerable a establecer relaciones causa-efecto sin los suficientes datos. En general, a caer en una serie de autoengaños cognitivos. Si estuvisteis en la charla de Pablo Berrocal ayer, él lo explicó con bastante más detalle. Bueno, aquí hay un libro que es bastante ameno sobre el tema, ¿Por qué la gente cree en cosas raras?, de Michael Shermer, por si le queréis echar un vistazo. Bueno, una vez visto así un poco a lo loco el por qué hay gente que cree en estas supersticiones, me pregunto qué podemos hacer al respecto. En el mundo hay muchas cosas, hay cosas que son reales, cosas que son irreales, cosas que funcionan, que no funcionan, que curan, que no curan.
¿Cómo saber uno qué es realmente lo que es válido y qué es lo que no? Hay mucha gente que dice que lo mejor es tener la mente abierta, ¿no? y estar abierto a todas las opciones. Bueno, cuando uno tiene la mente abierta, ahí entran muchas cosas. Por ejemplo, hace poco en Barcelona vi este cartel por la calle: Magic 14, Feria de Nueva Espiritualidad, Terapias Alternativas para Ciencia y Crecimiento Personal. Ahí pone los Anunnakis, cómo y por qué nos crearon. No sé, ahí seguro que hay muchísima gente con la mente muy abierta, estoy seguro. Pero como dicen, si abres demasiado la mente, cuidado porque se te puede caer el cerebro. Entonces, ¿qué podemos hacer? En algún punto hay que poner el límite, porque obviamente uno no puede creer en todo, pero tampoco puede no creer en nada. Pues mi opinión es que lo que debemos hacer, como casi todo en la vida, es dejarlo en manos de los profesionales, en este caso de los científicos. Los científicos son personas que pasan toda su vida analizando la realidad y clasificando las cosas con bases fundamentadas en cosas que funcionan, que no funcionan, que son reales, que no lo son, que curan, que no curan, y están especialmente entrenados, son expertos en evitar estos engaños cognitivos de los que hablábamos. No solo eso, también nos dicen que hay cosas que no sabemos si son ciertas o no, que están en estudio. Bueno, por último, quiero decir que no hay nada de malo en aquellas cosas que no tienen una base científica. En nuestra cultura está llena de ejemplos de actividades humanas que no tienen base científica. El problema está cuando algún área sin base científica intenta ocupar el espacio que es propio de la ciencia. Por ejemplo, pretendiendo curar, realizando predicciones sin ningún tipo de sustento o tratando de explicar la realidad sin ninguna prueba, que es lo que llamamos pseudociencias. Y bueno, con esto terminaría. No sé si os habéis dado cuenta que vengo de amarillo en una charla en la que hablo de superstición y no me he tropezado de momento ni me ha pasado nada. Gracias. Gracias, Aníbal.